Muy buenas, espero que estén muy bien. Esta es la tercera parte y final de la primera lección del tema Las computadoras se programan. El temario para esta sección es tipos de datos y qué es la computación en la nube. El tema de tipos de datos es el tema número 7 de la lección completa. Una aclaración con respecto a tipos de datos. Hay tipos de datos personales que están tutelados por leyes y normas internacionales y en cada país, que son datos privados, datos sensibles, datos públicos, y de los cuales en este curso pues no vamos a hablar, pero sí debemos tener muy claro que como buenos programadores en nuestra ética debemos salvaguardar esos tipos de datos personales para cumplir con las normas y las leyes de nuestros países. En su forma básica diremos que hay 4 tipos de datos: los alfabéticos, los numéricos, los datos lógicos y los caracteres especiales. Los alfabéticos son las letras de la A a la Z en minúscula o en mayúscula en todas sus posibles combinaciones. Los numéricos son los dígitos del 0 al 9, tanto positivos como negativos, también en todas sus combinaciones. Los datos lógicos, llamados de esa forma, representan dos estados: el estado verdadero o el estado falso. Ahora, ¿respecto a qué? ¿Qué es verdadero, qué es falso? Es cuando hacemos una pregunta. Cuando uno plantea una pregunta, hay dos posibles salidas: el sí o el no. El sí se considera el verdadero y el no se considera falso. También en computación, el estado verdadero se representa con un 1 y el estado falso se representa con un 0. Y también en cuanto a palabras, el estado verdadero se reconoce como la palabra true y el estado falso como la palabra false. Los caracteres especiales como punto, coma, punticoma, arroba, asterisco, etc., también son parte de los caracteres que se trabajan en computación. ¿Cuántos caracteres especiales hay? Lo veremos luego. Hay subtipos de esos datos fundamentales. Por ejemplo, el tipo fecha. El tipo fecha, que por lo general se representa como día, mes, año, también puede venir representada como mes, día, año. Incluso hay representaciones que vienen como año, mes, día. Por lo general, en todas ellas separadas por un slash en cada uno de sus componentes. A veces también utilizamos el guión medio para separar cada uno de sus componentes. Eso va a depender del sistema operativo y del lenguaje de programación que estemos utilizando.
En realidad, el tipo de dato fecha es un dato numérico. Atención a eso. El tipo de dato fecha es un dato numérico. Entonces, cuando nosotros tenemos una fecha dada, a lo interno hay un número. Ahora, ¿eso por qué? Porque todos los softwares y sistemas operativos toman una fecha inicial, una fecha de anclaje inicial para poder operar fechas y traducirlas a números. En el caso del Excel, la fecha de anclaje por lo general es el 1 de enero de 1900. ¿Por qué decimos que el 3 de febrero del 2023 es el número 44595? Queda de tarea investigar por qué. El cálculo de fechas lo veremos en próximas lecciones. En datos numéricos hay diferentes tipos, pero vamos a mencionar dos: positivos y negativos en cuanto a su valor, ¿verdad? Y vamos a mencionar enteros o decimales. En el campo de los números enteros hay por lo menos dos tipos: los enteros cortos, que llegan hasta el 32.767 como valor máximo, y también en negativo menos 32.768, y hay enteros largos que son cifras que van más allá de ese tope. Por ejemplo, 49.999 sería un entero largo, y el rango llega hasta ese número enorme que está allí, difícil de pronunciar. Los números decimales son los que manejan una fracción decimal en su representación: 10,33, 0,55, pero atención, dependiendo también del sistema operativo y el lenguaje de programación, esa fracción decimal puede estar separada por un punto en lugar de una coma. Si yo estoy trabajando con decimales separados por coma y me llegan datos con decimales separados por punto, ahí tendríamos que hacer una conversión o de la data original o una conversión de mi sistema a nivel del sistema operativo para reconocer el punto decimal si es que yo trabajo con comas. Eso después lo veremos con suficiente calma. Es importante mencionar aquí el tema de los decimales. Hubo un fraude muy estudiado, muy impactante hace muchos años en un país, en donde un especialista de TI logró extraer de las cuentas bancarias la parte decimal menos significativa, dejando solamente la significativa de 2 decimales, y entonces paulatinamente tomaba esa fracción insignificante entre comillas y la depositaba en algunas cuentas, y así pasó años haciendo eso, hasta que una auditoría informática exhaustiva revisó todos los códigos de todos los programas, paso por paso, línea por línea, hasta que pudo descubrir de qué se trataba el fraude. Entonces es muy importante tener conciencia de la numeración, de los decimales que se manejan a nivel de computación, y ser lo suficientemente éticos. No te desanimes. Esa frase la seguiré diciendo durante todo el curso. No te desanimes. Ten paciencia, persiste. Estamos aquí poniendo bases para que seamos buenos programadores.
10% de inspiración, 90% de transpiración. Eso fue lo que dijo un famoso escultor de la historia mundial cuando le dijeron que le preguntaron cuál era el secreto de su triunfo. Entonces dijo: miren, 10% inspiración, 90% transpiración. Hay que poner esfuerzo, hay que tener ánimo, hay que persistir, no hay que darse por vencido. En la representación de los tipos de datos, nosotros usamos el sistema numérico decimal. Desde la escuela se nos dice a nosotros que usamos números decimales. ¿Y qué es eso de números decimales? Los números decimales son números conformados en base de 10. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, etc. Y el sistema decimal usa 10 dígitos, desde el 0 hasta el 9. Entonces, siempre hemos sabido que la primera representación a mano derecha son las unidades, luego hacia la izquierda vendrían las decenas, después un poco más a la izquierda las centenas y más a la izquierda las unidades de millar, y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos un 1, ¿por qué decimos que es un 1? Porque es una unidad. Cuando vemos un 10, ¿por qué decimos que es un 10? Porque hay 0 unidades y hay una decena, y así sucesivamente. Nosotros usamos el sistema numérico decimal. Pero hay otros sistemas numéricos: el sistema binario, que utiliza el 0 y el 1, el sistema octal del 0 al 7 y el sistema hexadecimal del 0 al 15. Una característica del hexadecimal es que utiliza del 0 al 9 en los primeros 10. A partir del carácter 11 utiliza la letra A mayúscula y así hasta la F para completar el 15. Pero de ellos nosotros aquí no vamos a hablar, eso es parte de otro tipo de curso. Nosotros vamos a usar fundamentalmente en forma natural el sistema decimal. ¿Por qué a la expresión 100 le decimos 100? O sea, 100 ¿qué? Nosotros interpretamos 100 unidades. Ahora, ¿por qué? Ya lo dijimos, el primer 0 a la derecha dice que hay 0 unidades, el segundo 0 dice que hay 0 decenas y el 1 dice que hay una centena, por eso decimos que es 100. Entonces ese es el sistema que nosotros usamos en forma natural y que en computación pues allí tenemos que tenerlo muy en cuenta, ese tipo de representación. Sigamos con el ejemplo para terminar de tenerlo claro. En el sistema decimal, aquí están las unidades, las decenas, centenas, unidades de millar, etc. Si colocamos estos unos en cada una de las casillas, entonces tenemos una unidad de millar, una unidad de centenas, una unidad de decenas y una unidad de unidades. Por eso es que nosotros, cuando vemos esta expresión, decimos que eso equivale a 1111 unidades. ¿Por qué? Porque el sistema decimal está conformado de esta manera y en cada una de las casillas podemos poner desde el 0 hasta el 9. Hablemos ahora de caracteres especiales. Los caracteres especiales son todos aquellos distintos a letras, mayúsculas y minúsculas, y distintas a los números positivos, negativos o cero. Entonces todo lo que es distinto a eso es un carácter especial. Ya dijimos antes que, por ejemplo, el hashtag
las comillas para abrir y cerrar, la arroba, los paréntesis, etcétera. ¿Dónde están definidos? ¿Cómo se localizan? De todos estos caracteres numéricos, alfabéticos y especiales, todo eso están definidos en una tabla que se llama la tabla ASCII, que veremos más adelante. La tabla ASCII. ¿Qué es la tabla ASCII? Su significado: American Standard Code for Information Interchange, o sea, un código estándar americano para intercambio de información. Es una tabla de 255 caracteres representados hasta ahora. Fue creada en el 63 del siglo pasado. Esa tabla nació en el mundo de la telegrafía y fue publicada como un estándar en 1967. ¿Cuál es la importancia? Era necesario crear un código estándar de uso mundialmente aceptado para que tuviéramos una compatibilidad altamente aceptada en toda la programación mundial. La mayoría de los sistemas operativos trabajan y reconocen, incluyendo el software, trabajan y reconocen todos los caracteres de la tabla ASCII. Eso está claro. Los caracteres de la tabla ASCII, o sea, cada dato que está ahí, están identificados por un índice numérico o una posición. Por ejemplo, el índice 65 de la tabla corresponde a la letra A mayúscula. Veamos la tabla. En esta tabla hay tres grupos: los que se llaman caracteres de control, los que se llaman caracteres imprimibles y el código ASCII extendido. Extendido porque originalmente la tabla ASCII llegaba o se componía nada más de los de control y los imprimibles. Podemos localizar, por ejemplo, en los de control el carácter número 10. Ese es muy importante para nosotros a la hora de programar, para producir una nueva línea de información. Eso lo vemos después. El carácter 32 es el carácter espacio en blanco. Es muy importante conceptualizar el espacio en blanco como un carácter. Por ejemplo, en Excel usted puede estar viendo una celda que pareciera que está vacía, entonces puede tener dos posibilidades: en efecto está vacía o tiene espacios en blanco como contenido. De eso hablaremos más adelante. Podemos ver en los caracteres 48 al 57 los dígitos. Vean en el 47 el slash, en el 92 podemos ver el backslash. Si vemos el 64, ahí está la arroba. Del 65 al 90 están las letras en mayúscula. Del 97 al 122 las letras en minúscula. Es importante ver que la ñ no estaba originalmente en la tabla ASCII, fue agregada después. Entonces está en el 164 y el 165 como índice, como posición. Y por allí vemos en el 189 el signo de colones, ¿verdad?, que no estaba antes. Y en el 36 está el signo de dólares. Allí podemos ver que del 33 al 47 están admiración, comillas, hashtag, dólares, porcentaje, ampersand, que también es muy importante a la hora de programar. Eso lo veremos en su oportunidad, pero esta es la tabla con la que se rigen las computadoras, los sistemas operativos y los programas de computación. El último tema de esta lección es computación en la nube. Esto es una referencia nada más porque fue mencionada en las primeras
lecciones, en las primeras secciones de la lección, y aquí como cultura general vamos a ver un poco de qué es computación en la nube. Hay dos definiciones que vamos a ver. La computación en la nube es un servicio tecnológico, un servicio de servidores, o sea, computadores grandes donde se almacena toda la información y del cual se sirven una serie de computadores colaterales, análisis integrales, administración de redes, bases de datos, almacenamiento de información y software. Ahora, todo eso en la nube, ¿qué es? Simplemente a través de internet. Y para esto, para este tipo de concepto o de negocio, pues hay proveedores que cobran a sus clientes de acuerdo a la naturaleza del negocio y la particularidad del servicio que el cliente quiere brindar. En esta otra definición se vuelve nuevamente al concepto de que es una red de servidores remotos conectados a internet. Y allí que tenemos conectado a internet con unos servidores remotos que están en algún lugar, no en la nube, ¿verdad? Esto no es etéreo, no, están en algún lugar. Algún proveedor tiene eso ubicado en algún sitio físico, pero se da servicio por internet. Ahora, ese servicio, ¿qué es? Ya lo dijimos: almacenar datos, administrar datos, procesar datos, dar servicio de servidores para que una red de computadoras en algún lugar pueda servirse de él, bases de datos, redes y software. Entonces, este es un servicio en internet suministrado por proveedores. Se le dio el concepto popular de computación en la nube, pero simplemente es computación remota por internet, provistos todos los servicios por un proveedor. ¿Dónde reside esa nube? Pues las empresas o las personas pagan por acceder a un grupo virtual. O sea, virtual es que no está ahí real, ahí yo no lo puedo tocar. Es virtual, pero existe. Virtual porque yo no lo tengo aquí en mi oficina, pero es real, existe, está en algún lugar. Y esos servicios que se dan, ya dijimos, es software, hardware, programas, sistemas, bases de datos, comunicación, etcétera. Y son proveedores que brindan el servicio, y hay clientes pues que lo adquieren y ya se sirven de ello remotamente. En términos más simples, es una red general en internet para conectar usuarios en una plataforma, en esa famosa nube. Solicitan y acceden a servicios de computación alquilados. Esa es la realidad. Es un servicio rentado. Entonces, todo lo controla el proveedor: dispositivos, servidores, comunicación, bases de datos. Todo está bajo el control del proveedor. Entonces podemos concluir que la computación en la nube son servicios computacionales por medio de internet, que hay un proveedor que brinda todos los servicios, provee el hardware, provee el software, provee las comunicaciones, provee el manejo de las bases de datos. El cliente lo que hace es la gestión en forma remota. ¿Cuál es la ventaja allí, entre comillas? Que el cliente ya no tiene que hacer grandes inversiones en hardware y en software en forma local. El cliente utiliza el conjunto de programas que son provistos por proveedores especializados en este tipo de servicios, programas para trabajar desde la nube. ¿Y la seguridad qué? ¿Verdad? ¿Y la seguridad de todo eso qué? Bueno, eso es tema de otro curso. Para recordar de esta primera lección, que fue dividida en 3 partes:
Este es un camino de muchos retos y no debes darte por vencido. Estamos empeñados en que descubras el talento que tienes para programar. La programación es un proceso de componer y organizar un conjunto de instrucciones para lograr un objetivo. No perdamos eso de vista, lograr un objetivo. Uno programa para lograr un objetivo. Para recordar también el orden lógico, es la ubicación de los componentes, cómo los ubico yo. Esos componentes a la hora de programar tienen que ser coherentes. Esa secuencia, esa estructura de secuencias que yo voy a programar tiene que ser comprensible y no debe tener contradicciones. No debe tener contradicciones. Otra cosa importante para recordar es que pues hay datos, se procesan, se crea información, se produce un mensaje, eso con la pretensión de generar un conocimiento en los receptores, pero ¿para qué? Para la toma de decisiones. Eso es fundamental. Esa es la razón de ser de la programación, de la computación, del proceso de datos. Que hay diferentes tipos de datos para recordar: los alfabéticos, los numéricos, los lógicos y los caracteres especiales. Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, como siempre lo digo. Nos vemos en la lección número 2. Espero que hasta aquí estos temas te hayan inspirado, te hayan motivado a seguir. Síguenos. Estamos para servirte en este reto. Estos son nuestros contactos. Nos puedes escribir a cualquiera de esos dos correos, y si voluntariamente nos deseas apoyar en forma económica, también nos escribes y te damos detalles a nivel privado. Comparte el link, espera nuestra próxima lección, dale clic a me gusta, suscríbete y también toca la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. Esperamos volver a vernos en esta cita de Tallermática muy pronto. Recuerda, somos Tallermática, tu taller de informática para servirte.